Entonces, a ver, déjenme aquí mostrarle la pizarra. Entonces ya habíamos hecho todos estos. Y vamos a ver uno con polinomios, ¿ya? Que creo que el profe era lo que estaba pasando ahora. Entonces aquí en el cuadro nos piden calcular esta integral de aquí. Ya si se dan cuenta, ustedes tienen tienen un polinomio tanto arriba como abajo, ¿cierto? Entonces siempre que tengan en el denominador factores lineales, tengan el denominador completamente factorizado, como es en este caso. Fíjense que el polinomio aquí uno lo podría escribir bien, bien feo, ¿cierto? Aquí desarrollando este cuadrado, haciendo después la multiplicación entre los paréntesis, les va a quedar un polinomio bien feo. Pero aquí el problema ya se los da completamente factorizado. Cuando estén en ese caso, es conveniente utilizar el método de fracciones parciales, porque se acuerdan que el teorema que vieron en clases y que probablemente vieron en álgebra también, les permite, cuando el denominador está escrito de esta forma, separar esta función racional. Entonces, a partir del método de fracciones parciales, ustedes logran escribir el integrando de una forma con varios sumandos que son casi siempre fáciles de integrar. Ya, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ayer me confirmaron que en álgebra vieron fracciones parciales, ¿cierto? Sí. Pero ¿hace mucho tiempo o este semestre? O sea, a principios de este semestre. Ah, ya, entonces no debe estar tan olvidada la materia. ¿Se acuerdan que cuando habían factores lineales acá abajo, se tenía que poner una constante? Y cuando habían factores lineales pero repetidos, había que hacer algo raro, ¿no? Había que primero poner la constante con el factor lineal acá abajo y tenía que uno ir aumentando hasta llegar al grado, al grado del cual se está repitiendo, ¿cierto? O sea, la multiplicidad creo que se le llama. En este caso, la multiplicidad de este factor es 2. Entonces uno tiene que ir agregando sumandos hasta alcanzar esa multiplicidad. Y tienen que ser acá arriba constantes porque el polinomio en cuestión es lineal. ¿Se acuerdan de eso? Que si aquí había un polinomio que era cuadrático, entonces acá arriba se ponía no una constante, sino una cosa lineal. Pero en este caso, como es lineal, acá arriba se ponen constantes. Y como está repetido, ¿se acuerdan? Aquí uno tenía que ir agregando los sumandos hasta alcanzar la multiplicidad en cuestión, que en este caso es 2. Entonces, solamente en esta parte, uno obtiene estos dos sumandos de acá. Y se hace exactamente lo mismo con los otros sumandos, que en este caso solamente está repetido una vez, que es con el otro factor, perdón, que en este caso está repetido solamente una vez, que es el x más 3. Entonces, solamente se pone una vez. Si aquí hubiera habido un 2, por ejemplo, entonces hay que agregarle el otro para alcanzar la multiplicidad de esto. Si acá hubiera habido un 3, entonces se le agrega otro más. Ya sí. Pero en este caso, como es 1, se le pone solamente 1. Entonces, eso era fracciones parciales, ¿se acuerdan? Era tratar de escribir esta función racional eh, como, como suma de fracciones. Y bueno, aquí para encontrar las constantes A, B y C es fácil, porque es simplemente sumar estos polinomios, sacar el mínimo común múltiplo abajo, que sería este polinomio que está acá, y hacer todo el desarrollo que ustedes saben, que yo supongo que saben hacer. Aquí si tienen duda, aquí uno, igual que con los números, se puede devolver. O sea, puede repartir este denominador y ver si le da lo mismo que está acá arriba. Ahí lo pueden comprobar.
Entonces aquí, bueno, aquí uno desarrolla, le da esto lo que está acá arriba en el numerador y lo desarrolla. Entonces lo desarrolla y lo típico que agrupa los términos. Entonces factoriza todo lo que tenga x cuadrado. Entonces pone x cuadrado por el numerito que la acompaña. Después el factor lineal y después la parte constante. Y lo de abajo no cambia. Y fíjense que aquí tenemos igualdad con el mismo denominador, entonces los numeradores tienen que ser los mismos, necesariamente. O sea, les quedaría esto de acá. El numerador de aquí tiene que ser igual al numerador de acá. ¿Por qué? Porque los denominadores son los mismos. Y acá acuérdense, cuando dos polinomios son iguales siempre que los coeficientes sean iguales. ¿Cierto? Aquí el coeficiente cuadrático de este es 2, tiene que ser igual al coeficiente cuadrático de este, que es a más c. Entonces tiene que ser así. El coeficiente lineal de este es 1, tiene que ser igual al coeficiente lineal del que está acá. O sea, así. Y la constante, que aquí es 1, tiene que ser igual a la constante que está al otro lado. Así. Acá voy un poco más rápido porque en materia de álgebra. Y aquí les queda un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, ¿cierto? Entonces tiene una única solución y, y bueno, aquí no puse cómo encontré la solución, pero es sencillo, ¿cierto? Se despeja una incógnita, se reemplaza en la otra y así. O con el método que ustedes estimen conveniente. Y desarrollando van a ver que la única solución es esta, en que las tres constantes valen 1. Aquí fíjense, en la primera ecuación, si las dos valen 1, entonces la suma les da 2, y ahí pueden ir comprobando. Entonces, toda esta parte es como la parte algebraica. ¿Ya? Ahora vamos a la parte de cálculo. Entonces, esta fracción de acá, esta función racional que está aquí, yo la voy a poder separar de esta forma, poniendo a igual 1, b igual 1 y c igual 1. Es decir, les quedaría esta igualdad acá. Lo que está acá dentro del integrando lo cambio por lo que me dio el método de fracciones parciales. Y estos sumando sí que son más sencillos, entre comillas, de integrar. ¿Ya? Entonces aquí quiero que recuerden algo. Acuérdense que... ¿dónde lo voy a escribir? Lo voy a escribir acá. Acuérdense de esto de acá. La integral de x a la n de x va a ser lo siguiente. Voy a escribir aquí una llavecita, ¿ya? Esto de aquí va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre que el n sea distinto de menos 1. Lógico, ¿cierto? Porque tengo que dividir por n más 1 acá. Entonces el n me tengo que asegurar que sea distinto de menos 1, si no acá abajo me quedaría un 0. ¿Y qué pasa cuando el n es menos 1? Entonces ahí acuérdense que uno obtiene por definición el logaritmo. El logaritmo. Porque aquí les quedaría 1 partido en x. ¿Se acuerdan que esa era la definición? Bueno, con los límites con los respectivos límites de integración, pero aquí lo estamos viendo como antiderivada. Entonces en el otro caso obtienen logaritmo de x más c, si el n es 1. Entonces funciones de ese estilo nosotros ya sabemos integrarlas. ¿Y cómo ustedes lo comprueban? Derivando. Ustedes derivan esta rama, les va a dar lo que está acá adentro. Ustedes derivan esta rama, les va a dar lo que está acá adentro. Asumiendo obviamente que el n es menos 1 en la segunda rama. Ya, porque esto lo vamos a ocupar ahora. Aquí me salté algunas sustituciones. Fíjense, aquí, primero que nada, ocupo la linealidad de la integral. Aquí tenemos 3 sumando, entonces acuérdense que las integrales son como las derivadas. Separan la suma.
Entonces aquí separa la primera suma, la segunda y la tercera. O sea, quedaría así. Y aquí, bueno, aquí me salté algunas sustituciones, pero voy a hacer la primera integral, esta de acá. Entonces, fíjense que la integral de x menos 1, voy a aplicar aquí un cambio de variables para que me quede algo parecido acá cuando n vale menos 1. Entonces voy a poner u como x menos 1. ¿Ya? O sea, todo lo que está abajo le voy a poner un solo nombre. Y aquí voy a derivar. Entonces aquí derivo con respecto a x. Fíjense que esto es una recta de pendiente 1, entonces su derivada es 1. Entonces aquí acuérdense que estábamos asumiendo que podíamos hacer esto. ¿Ya? Podíamos pasar el diferencial hacia el otro lado multiplicando. Entonces, sustituyendo, a esto le vamos a llamar i para que no quede tan ahí volando. El i, fíjense, esta integral de acá, les va a quedar la integral de dx, fíjense, dx es du, sobre u, x menos 1. Más adelante, estos cambios de variables probablemente se los salten porque ya les va a resultar muy evidente la integral de esto. Pero mientras, háganlo si es que no están muy seguros. O sea, aquí les queda esta integral, que lo que está puesto acá arriba tiene que ser el logaritmo de u más c, porque es cuando el n vale menos 1. Entonces esto es el logaritmo de u más c. Eh, sí, y eso es otra cosa. Aquí hay que ser un poquito más riguroso. Aquí el x tiene que ir con valor absoluto, ¿cierto? Porque acuérdense que el- la integral solamente tiene dominio positivo. Entonces uno, para asegurarse que lo que está metiendo ahí es positivo, uno normalmente le pone no sé si el profe lo hará así en clases, pero en rigor tiene que ir con las barritas, ¿ya? Porque insisto, lo que yo le meta al logaritmo tiene que ser siempre positivo, porque así se definió. Entonces aquí tiene que ir el u también con las barritas. Pero el u, ¿se acuerdan que valía x menos 1? Entonces, x menos 1. Entonces, esta integral de acá, le puse al tiro el resultado, logaritmo de valor absoluto de x menos 1. Más c, pero la c después la sumo, porque yo sé que esta y esta también van a soltar constantes, así que la sumo al final todas las constantes. ¿Ya? Entonces, así se hace ese, y este de la misma forma, solamente que en vez de poner u igual a x menos 1, pongo x más 3. Los diferenciales van a quedar iguales también, porque esta sigue siendo una recta con pendiente 1, y va a quedar lo que está aquí. ¿Ya? Si tienes duda, por favor. Por eso salen esos valores absolutos, por lo que les dije. Porque lo que está dentro del logaritmo tiene que ser siempre positivo. Y esta otra integral, bueno, se hace exactamente igual a como hicimos el tema del logaritmo. Se hace un cambio de variable acá abajo, pongo u a lo que está aquí dentro del cuadrado, derivo, voy a ver que los diferenciales van a ser iguales y me va a quedar al final la integral de 1, de u en este caso, partido en u cuadrado. Hagámoslo acá rapidito. De x menos 1 al cuadrado. Y pongámoslo. Entonces, tomamos el cambio de variable x menos 1. Como siempre, derivo acá. Me va a quedar así, ¿cierto? Estoy tirando el diferencial multiplicando hacia el otro lado. Y hago los cambios. Entonces aquí quedaría integral de u partido en u cuadrado. Esto es
u a la menos 2 de u. Estamos en el primer caso, ¿cierto? En este caso el n es menos 2, es distinto a menos 1. Así que tengo que sumar 1 arriba y dividir por lo que me dé. Entonces quedaría así y así, más c. Y esto es menos x menos 1 a la menos 1 más c. Volviendo a este cambio de variable. Y ahí me queda esa parte de. Bien, y ahí, bueno, al final acuérdense siempre el más c, porque de acá sale una constante, de acá sale una constante y de acá sale otra constante. O sea, al sumarlas todas me queda solamente una constante c. Pero se dan cuenta de que el método de fracciones parciales es demasiado útil. ¿Alguna duda? ¿No? Sé que más una duda sobre la siguiente, pero. Ya. Entonces, ¿en esta decís tú, Esteban? Sí, porque yo sé que tú lo dijiste en la clase pasada de que con experiencia se iba aprendiendo y con harto ejercicio, Sí. pero hay que definir W como la raíz cuadrada de tanto partido. Me parece muy antiintuitivo. No, mira, si de verdad esto es sencillo. Estas dos de acá, porque mira, ya, pasemos al siguiente entonces, ya que no hay dudas. Mira, y aquí es donde uno empieza a aprender los trucos. Siempre que tengan en el denominador algo del estilo la variable al cuadrado más una constante, eso no me pueden negar que se parece mucho a una variable al cuadrado más 1. Aunque sea el 2 muy distinto del 1, pero se parece mucho a la integral a la integral de 1 partido en x cuadrado más 1. O sea, eso va a ser muy parecido, esta parte de acá, va a ser muy parecido al arco tangente, probablemente. Lo que tienen que hacer ustedes en estos casos es tratar de llegar a esa forma, a esta de acá. Eh, Porque esto es algo que ustedes saben. Entonces, la idea es manipular este integrando para que se parezca a algo de esta forma. O sea, la idea es eliminar ese 2, porque ese el 2 es el que está molestando. ¿De qué forma puedo transformar ese 2 en un 1? ¿A alguien se le ocurre? Parecido a lo que hicimos pasado con el uno y el cero, o sea, el cero conveniente. Ya puede ser un 0 conveniente, pero al poner el 0 conveniente ahí, eh, claro, podría ser para que eso me quede como un 1, podría ser como un menos 1, para que sumado con el 2 me quede el 1, más 1, pero me va a quedar un más 1 ahí como rebotando, que o sea, va a dejar de ser parecido a lo que está acá. Yo creo que no hay que sumar un 0 conveniente, sino que hay que multiplicar por un 1 conveniente en este caso. ¿Qué pasa si yo saco abajo al 2 como factor común? Aunque esté escondido el factor común ahí en el W al cuadrado. Ah, tú decís tipo que me queda 2 por W cuadrado partido en 2 más uno. ¿Ya? Como... eh, o mejor, ¿qué pasa si divido, para que se vea un poco más claro, qué pasa si divido por 2 arriba y abajo? O sea, ¿para qué digo eso? Porque si yo divido acá arriba por 2 me va a quedar un medio, ¿cierto? Acá abajo me va a quedar un 1, que es el 1 que quiero que aparezca acá, y acá me va a quedar W al cuadrado partido en 2, que en principio ya deja aparecerse esta parte ahora. Pero esa parte fea que me va a quedar ahí, yo la puedo definir como una nueva variable. Y de ahí sale el cambio de variables que le defino más abajo. Mira, ahora van a ver la magia.
Vamos a hacer lo que les dije. Entonces, este integrando de acá, yo lo voy a modificar de esta forma. Miren, lo escribí de otra forma nomás, pero de una forma muy conveniente para que me quede parecido a esto de acá. Dividí por 2 arriba y abajo. Entonces, al dividir acá arriba por 2, me suelto un medio y que después lo saco, que es el que está acá. Acá arriba hay un 1, por supuesto. Abajo me queda el 1, es ese 1 que quiero que aparezca ahí. Y al otro lado, bueno, aquí no lo escribí, pero me queda omega cuadrado partido en 2, ¿cierto? Aquí al dividir por 2 en esta parte. Pero eso yo lo puedo juntar en un solo cuadrado. ¿Te das cuenta? Y esta integral sí que se parece mucho a esta. Porque lo que está acá dentro del paréntesis, yo lo puedo ver como una variable u. Quizá aquí sería mejor ponerle aquí u. Ah, bueno, y aquí me había equivocado. Aquí esto no es x, sino que es u. Entonces aquí ya el cambio de variables que tienen que hacer es más evidente. Yo voy a definir a lo que está acá adentro como u, o como s, o lo que sea, o como x. No sé cómo lo puse acá, como u. ¿Se dan cuenta? De modo que aquí me queda un u al cuadrado más 1, que se parece mucho a la integral a la integral de esta función racional que yo sé cuánto integra esa arcotangente, ¿no? El tema es que hay que ver el tema del diferencial también, porque si yo hago el cambio de variables, tengo que cambiar el diferencial también. Pero en este caso el diferencial no es tan complicado porque esto sigue siendo una recta, lo que está acá adentro, con una pendiente media rara, que es 1 partido en raíz de 2, pero sigue siendo una recta. Entonces, hago este cambio de variables, derivo ambos lados, o sea, me quedaría esto de acá. Nuevamente tirando el dw que estaba bajito, multiplicando hacia el otro lado. Y entonces, haciendo ese cambio de variables, el integrando cambia. Fíjense, en vez de escribir d de w, voy a escribir du por raíz de 2, tirando este raíz de 2 hacia el otro lado. ¿Cierto? Ahí está. Y lo de abajo, bueno, lo cambio. Aquí esto era u cuadrado, más 1. Y si se dan cuenta, me queda algo demasiado parecido. O sea, me queda de hecho el arco tangente. Porque esta raíz de 2 yo la puedo sacar hacia afuera porque es una constante, ¿no? Entonces esto queda como raíz de 2 sobre 2 por esta integral. Al tiro les digo por qué aquí cambiaron también los límites de integración. Entonces hicimos una trampa fea igual, ¿cierto? Aquí, y aquí ustedes lo pueden generalizar. Si aquí les llega a salir un 5, ustedes ya saben ya cómo trabajar esto. Hacen el mismo procedimiento porque aquí el 2 no tiene ninguna importancia. La importancia del 2 es que una constante nomás, nada más. Así tipo, si tengo W elevado a 5, defino W elevado a 3 mi U. Exactamente. Y entonces así ya haría el integrando, que es lo que me importa. Aquí los límites de integración son sencillos de trabajar. Es lo que les decía ayer. Fíjense, aquí estos límites de integración están dependiendo de W. Y yo mi nueva integral la estoy haciendo depender de U. Entonces tengo que hacer el cambio, porque ya no es la misma función, ya no es la misma variable la que se está moviendo. ¿Y cómo hago los cambios? Bueno, utilizando el mismo cambio de variable. Fíjense, cuando W es 0, o sea, cuando estamos acá abajito, que en el caso cuando la integral depende de W, cuando W es 0, quiero ver cuánto vale U. Entonces U tiene que valer 0, ¿cierto? Aquí yo pongo el 0, esto me queda 0 y el U me queda 0. Entonces, en esa parte tengo que poner 0 también. Ahí no cambian nada los límites de integración. Y tengo que hacer el cambio acá arriba también. Cuando W vale raíz de 2, entonces tengo que ver cuánto vale U. Entonces me voy acá, cambio W por raíz de 2, esto me queda 1, ¿cierto?
Y ahí me queda el 1 allá arriba. Y ahí por eso me queda esta integral de acá. ¿Y cuál es la primitiva para esta integral? El arco tangente, ¿se acuerdan? La derivada del arco tangente de x es 1 partido en x cuadrado más 1. Como tenemos una primitiva, podemos ocupar el teorema fundamental del cálculo. Evalúo la primitiva acá arriba y la evalúo acá abajo y resto. Multiplicado por la constante esta de acá, raíz de 2 partiendo. Entonces quedaría así. Aquí les puse los límites de integración a propósito, así para que quedara algo bonito acá con el arco tangente. El arco tangente de 1 es pi cuarto, ¿se acuerdan de eso de álgebra? Y el arco tangente de 0, 0. Porque tangente de 0 es 0. Y tangente de pi cuarto es 1, por eso el arco tangente de 1 es pi cuarto. Acuérdense que es la inversa. Entonces el valor de la integral es esto de acá. Raíz de 2 partido en 2 por pi cuarto. Aquí me dio flojera multiplicar, pero esto es pi raíz de 2 sobre 8. Entonces ahí como tarea para la casa, hagan miren. Viendo mi desarrollo, traten de hacer más a, con a alguna constante. Tiene que ser una constante positiva. ¿Ya? Y aquí tratan de generalizar este desarrollo de aquí. Aquí, fíjense, aquí solamente les pido la antiderivada. No me interesa evaluarlo en algo. O sea, tendrían que llegar hasta esta parte de acá. Después sumarle C a la cuestión, ¿no? ¿Ya? Aquí si estuviese sin límites de integración, por si hay alguien que se perdió, esto de aquí sería simplemente raíz de 2 partido en 2 del arco tangente de U más C. Y siempre tratar de devolverse a la variable original, entonces en vez de poner U tienen que poner el cambio que habían hecho, o sea, W partido en raíz de 2. ¿Ya? Pero como estaba con límites de integración, había que aplicar teorema fundamental del cálculo. Quedó el sueño al fin. ¿Ya? Entonces sí se atacan ese tipo de problemas. Y esto de acá, cuando en vez de haber un más, hay un menos, también tiene su truco. Pero no puedo hacer algo parecido. Ahí se. ¿Lo veo? ¿Sí? Que ahí se puede trabajar como más menos 2, ¿no? ¿Cómo más menos 2? Así como S más raíz de 2 por S menos raíz de 2. Haciendo la suma por su diferencia. Sí, o sea, yo me refería a que ese cuadrado menos 2 es ese cuadrado más menos 2. ¿Se puede eso, no? S cuadrado más... para sumar el 0, decís tú. Claro, o sea, se puede hacer porque estáis sumando un 0, no cambia el valor de la integral, pero en este caso no va a ser muy útil. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar cómo se puede hacer este tipo de integrales. Hay muchas formas, pero veamos la que les traje ahora. Fíjense, esto de aquí no es más que fracciones parciales. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben factorizar bien. Se puede ver como diferencia de 2 cuadrados, ¿cierto? Aquí el raíz de 2 es, perdón, el 12 es raíz de 2 al cuadrado. Entonces pueden hacer la suma por su diferencia. Y les quedaría así. Y esto se puede separar con fracciones parciales, ¿no? Son dos factores lineales que se están repitiendo.
entonces se puede hacer algo parecido a lo que hicimos allá arriba, buscar estas constantes A y B. Aquí no quise ponerle el desarrollo de esto, pero aquí buscan el mínimo común múltiplo entre estos dos, multiplican cruzado en realidad, ¿cierto? Desarrollan, hacen igualdad de polinomios y van a llegar a estas dos constantes. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir B, se puede escribir esta constante de acá, y en vez de escribir A, se puede escribir esta constante de acá. O sea, lo que está dentro de la integral se puede separar así. Y estas cosas son logaritmos. Siempre que tengan eh, en el denominador un polinomio lineal, en este caso es s menos raíz de 2 y s más raíz de 2, eso siempre les va a dar un logaritmo. Porque acuérdense que la integral del logaritmo, o sea, esta integral de acá les da el logaritmo. O sea, es algo lineal lo que tiene que haber abajo. Si hay una constante, además, da lo mismo porque uno hace el método de sustitución y va a llegar igual al logaritmo. Entonces aquí separo. Bueno, esto acuérdense, nos salió en las fracciones parciales y aquí separo entonces eh, por la linealidad. Aquí me faltó una integral, ¿cierto? Me faltó el simbolito aquí de integral. Ahí. Y bueno, las constantes estas que están acá arriba las puedo sacar. Las integrales sacan las constantes, ¿se acuerdan? Y aquí integré rápido, pero es lo mismo que hicimos más arriba. Voy a hacer la primera. Entonces, si a esto le llamamos I, entonces tomo U como S menos raíz de 2. Entonces, de U de S es 1, implica que de U es igual a DS. Es un polinomio lineal, tiene derivada 1 si la derivo respecto a S. Entonces, con este cambio de variables, quedaría I igual a integral de U sobre U. Y ven que al final siempre les va a salir el logaritmo. Y aquí se devuelven a la variable original nomás. Esto va a ser logaritmo de S menos raíz de 2 más C. Aquí estoy ocupando la notación ln, pero es log, ¿ya? Es lo mismo. Y así, estas de aquí son siempre logaritmos, por eso les digo que siempre les va a dar un logaritmo. Tienen que tener cuidado si esta S está con un menos, por ejemplo, afuera. ¿Ya? Pero les va a seguir dando un logaritmo, pero probablemente con un menos acá afuera. Bueno, y el otro es lo mismo, ¿cierto? Solamente que está con un más. Hago el mismo cambio de variables, pero con un más. Y les va a resultar en esto de aquí. Y esto aquí con desarrollo algebraico les va a dar este resultado de acá. Acuérdense que el logaritmo de A menos logaritmo de B, logaritmo de A partido en B. Y así pueden hacer este tipo de... Si aquí hubiera habido un 3, hace lo mismo pero con el raíz de 3. Ahora, yo les digo que esta de aquí se puede hacer con una sustitución trigonométrica. No sé si a alguien se le ocurriría qué sustitución trigonométrica ayudaría aquí con este cuadrado y este 2 de acá. O sea, poner S igual a una cierta trigonometría. O sea, me refiero a otra forma de realizar la integral.
nos quedan muchos ejercicios, pero ahí los pueden leer después. ¿Cómo dijiste, Claudio? ¿Se me cortó? ¿Cuál era la pregunta? Sino que esta integral de acá, nosotros lo hicimos con fracciones parciales, ¿cierto? Pero se puede hacer por otro camino también. O sea, ustedes podrían aquí poner un cambio de variables de modo de que esto les quede bonito, integrable. O sea, todo es integrable, pero más fácil de integrar. Y se las digo al tiro. Aquí el S usted lo podrían escribir así, mire. Podrían definir una variable θ que se define de la siguiente forma. ¿Cómo se me ocurrió eso? Porque fíjense que si ustedes reemplazan esa S acá, abajito, les va a quedar 2, ¿cierto? Estoy elevando al cuadrado, seno cuadrado de θ menos 2. Y esto ustedes saben cuánto vale. Eso ustedes lo pueden reducir a un menos coseno, ¿cierto? Entonces, el denominador, si ustedes ponen este cambio de variable, les va a quedar de esta forma. Mucho más bonito que lo que estaba acá. Porque ustedes tendrían que integrar la secante cuadrado, que igual no es tan complicado, pero requiere su trabajo igual. Una duda, con ese cambio de variable también tengo que cambiar el DS, ¿no? Exactamente. ¿Y se te ocurre cómo calcular el d θ? Aquí porque claro, aquí está el S, ¿cierto? Estoy cambiando a θ las cosas. Hay que calcular el d θ, ¿cierto? Entonces aquí lo que uno hace es derivar con respecto a θ nomás. Derivamos con respecto a θ a ambos lados. Lado derecho me queda la derivada del seno, coseno, ¿cierto? Y entonces el d θ va a ser el ds dividido en raíz de 2 por coseno de θ. Entonces probablemente abajo les quede un coseno al cubo, ¿no? Ah, no, miento, estoy puro leseando. Porque aquí yo necesito el ds, ¿cierto? Para cambiarlo. Entonces este de θ lo tiro hacia el otro lado. Entonces abajo les va a quedar 2 por menos coseno cuadrado de θ y arriba les va a quedar raíz de 2 por coseno de θ por d θ. Entonces les van a salir unas constantes para afuera, van a cancelar un coseno arriba con un coseno abajo y les va a quedar la integral de secante. Que les recomiendo que vean cómo se hace la integral de la secante porque suele salir mucho en control y cosas así. Pero esta es otra forma de hacerlo nomás. Basta hacerlo de la forma en que lo hice yo hace un rato. No Claro, vamos a hacer esto que está muy larga, ¿sí? claro, yo entiendo que todos estos caminos llevan a Roma, pero algunos lo llevan de forma más bonita que otra, ¿no? Que los resultados igual te pueden dar. Sí, aquí yo creo que el de fracciones parciales es el más bonito. Pero el de la trigonométrica también sirve porque va a quedar algo. eh, es que uno suele, o sea, cuando uno hace muchos ejercicios de esto, cuando ve esto, al tiro se le ocurre una sustitución trigonométrica, la verdad. O sea, muy pocas veces lo he visto que se ataque así. Pero pareciera que así es más fácil. O sea, el otro día me di cuenta que era mucho más fácil hacerlo así que con la cuestión trigonométrica. Así, en realidad depende de cada persona nomás. Pero hay muchos caminos, como decís tú. O sea, puede un camino A, un camino B, y un camino C, y no sé, po, para ti puede ser más fácil el C, pero para mí más difícil. Esa es como la magia de las integrales, que hay muchas formas de hacerlo, no como las derivadas, que todos seguimos el mismo método o sea, para derivar. Tengo la regla del cociente, todos ocupamos la misma regla. Acá no, aquí hay muchas formas de calcular integrales. Ya,
¿Para qué hice esas dos? Porque en este ejercicio, en el 6, aparecen esas integrales entre medios. Miren, está ahí y está ahí. Y están calculadas súper a la rápida, así que traté de ponerla arriba por si alguien quiere leer este desarrollo otro día. No es obligación, obviamente, pero si alguien lo quiere hacer. Tiene unos cambios de variable muy ingeniosos, sí. Ahí van a ver, pero así uno va cachando como cuáles cambios de variables siempre sirven. Ya, este es de fracciones parciales también. Ya hemos visto varios con fracciones parciales, así que vamos a hacer el 8 mejor. ¿Cómo se hacía este? Ah, sí, 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 sí. Sí, aquí hay otro trucazo que también se ocupa harto. Son muchos los trucazos que se ocupan en estas cosas. Ya. Entonces, si tienen dudas, por favor, me escriben. Aquí hay varias identidades trigonométricas que tienen que tener en cuenta a la hora de calcular integrales. Las fórmulas de los ángulos dobles, que parece que el profe se los mencionó en clase. Eh, la clásica, esa seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Y la otra que siempre tienen que tener en cuenta es esta. Me equivoqué. Esta también siempre suele ocuparse harto. Y de hecho la vamos a ocupar ahora. Porque fíjense que lo que está acá, este x cuadrado menos 1, es conveniente, aquí sale en el texto, pero muchas veces puede que sea conveniente hacer otra cosa, ¿ya? Pero insisto, las integrales, por lo mismo, las integrales no tienen solamente una forma de resolverse. Esta es una forma de resolver esta integral. Entonces aquí fíjense cómo es el integrando de esto. Es x cuadrado menos 1, que se parece mucho a lo que está acá. No tanto, ¿cierto? Pero si yo tiro ese 1 acá restando hacia el otro lado, pues ahí sí, ¿cierto? Entonces aquí se hace el cambio de variable este bien pillo. X igual a secante de teta. De modo que esta restita de acá me quede como una tangente cuadrada de teta. Que ese cuadrado se va a eliminar con ese 2 de arriba y me va a quedar el cubo nomás. ¿Ya? Entonces aplico este cambio de variable, que no es el cambio de variable usual que uno hace, ¿cierto? El cambio de variable usual que uno hace es u igual a algo. Acá estoy poniendo a la x igual a algo que depende de la variable nueva. Por eso aquí un poco más extraño. Pero da lo mismo, es exactamente lo mismo. Para encontrar aquí el de teta, tengo que cambiar el de x, derivo a ambos lados con respecto a teta. Y aquí, bueno, aquí no va a perder mucho tiempo, es eso. Derivada de secante teta es esto de aquí. Secante teta por tangente de teta. Uy. Y entonces, esta ahí que está acá, la pueden reescribir de esta forma. El de x lo cambio por el de x que está acá, por eso de ahí. Fíjense aquí, reemplazo todas las x por secante, quedaría así. Y aquí ocupamos esta identidad trigonométrica que probablemente demostraron en álgebra. Entonces, esta diferencia queda tangente cubo de teta, ¿cierto? Porque en realidad queda tangente cuadrado, se elimina con la raíz que está acá, o con un medio que está ahí, y les queda solamente el 3.
tangente elevada al cubo. Y esta secante que está acá abajo, fíjense que no tiene mayor importancia porque se va a eliminar con la que ya estaba acá arriba, que la que sale del diferencial. Por eso hay que atreverse a poner cambios de variables, porque en algún momento casi siempre empiezan a cancelarse cosas. Entonces, esa la puedo cancelar con esa vez. Entonces, finalmente me queda una tangente a la cuarta. Que esta podría ser un ejercicio por sí mismo, ¿cierto? O sea, una integral probablemente más difícil que esta misma. Pero vamos a ver que tampoco es tan así. Entonces, llegamos a que la integral que estábamos calculando es realmente esta de aquí. Tangente a la cuarta de teta de teta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ocupar esta misma cosa que estaba acá arriba. Claudio, ¿Sí? sabes que con esa parte quedé mal, ¿por qué se le ocurre separar a tangente al cuadrado de nuevo? Eh, ya mira, estas partes de aquí, yo sé que son demasiado ingeniosos, pero en este punto ya a uno se le tiene que empezar a ocurrir como estos truquitos algebraicos. ¿Y por qué a uno más adelante se le empiezan a ocurrir? Porque uno ya los ha visto. Ahora tú lo vas a ver y más adelante se te va a ocurrir hacer esto. ¿Cachai? ¿Por qué vamos a hacer eso? Por la simple razón de que nos va a quedar aquí la secante cuadrado, que yo sé que se comporta muy bien con la tangente. Acuérdense que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, esta tangente a la cuarta la voy a separar como tangente cuadrado por tangente cuadrado. ¿Ya? Esta parte de aquí, fíjense que es tangente cuadrado. Pero por esta identidad que tenemos acá, creo que está escrita, no sé si la escribí yo mal o la escribió el Víctor mal. Va, estoy puro lesiano, está bien escrito. ¿Cierto? Es tangente cuadrado de teta igual a secante cuadrado de teta menos 1. Ahí. Entonces es exactamente lo mismo. Y lo que voy a hacer acá es distribuir la tangente. Entonces aquí sería tangente cuadrado de teta por secante cuadrado de teta, que haría así, ¿cierto? Menos tangente cuadrado de teta, pero la tangente cuadrada de teta la volvemos a reescribir así. De esa forma. Ya en principio esto, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros sabemos integrar secante cuadrado de teta. ¿Se acuerdan que la integral de secante cuadrado es tangente? Porque la derivada de tangente es secante. Entonces me conviene hacer esa separación. Igual que también sabemos integrar 1. Es teta en este caso, ¿no? Entonces inmediatamente tenemos esa parte lista. Es eso de ahí. ¿Cómo era, Claudio? La derivada de la tangente era la secante al cuadrado, ¿cierto? Sí. Lo voy a anotar en algún lado que sé que es confuso. La integral de la secante cuadrado, lo voy a anotar así sin variable, ¿ya? Espero que me puedan entender. Esto es tangente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es lo que está acá adentro. Entonces ahí queda la tangente de teta con el menos que está acá afuera, obviamente. Quedaría así. Y este 1 tiene integral teta, ¿cierto? Y con el menos que está afuera es un más. Ahí está. Más c. Bueno, aquí le sumaron al tiro la constante. Así que me basta resolver esta integral que está acá. Solamente. ¿Ya? Pero no es tan complicado esta integral de acá. Insisto, porque la secante cuadrado se comporta bien con la tangente. Entonces,
Aquí el cambio de variable que el que nos va a ayudar a resolver esto va a ser obviamente esto de acá. ¿Por qué? Porque al derivar esta parte me va a dar justamente eso. Ven que hay que ser bien estratégico aquí, porque si yo pongo U como secante, no me va a servir mucho porque la derivada de secante no es tangente cuadrado de teta. Entonces aquí derivo, nos quedaría eso. Entonces, este integral que estaba acá va a ser U al cuadrado, que es tangente cuadrado, por du. O sea, ese integral de ahí. Y por supuesto todo lo demás que ya habíamos calculado. Y esta es fácil de hacer, ¿cierto? Un polinomio. Entonces, U al cubo partido en 3 y todo lo demás. Pero U era tangente al cubo, ¿cierto? Entonces quedaría así, partido en 3 menos tangente de teta más c. Y ahí termina la integral. No, ahí aún no termina porque acuérdense que la variable original era x. Pero aquí la x ustedes la pueden despejar, ¿cierto? O sea, el teta lo pueden despejar para dejarlo en función todo de x. Fíjense que aquí el teta va a ser simplemente Un arco secante, ¿no? el arco secante, exactamente. Entonces, todas estas tetas que están aquí, ustedes las reemplazan con el arco secante de x. ¿Hay una forma más bonita de dejarlo? Sí. Construyendo un cierto triángulo con una cierta hipotenusa y les va a quedar esto, que es mucho una respuesta más, más completa, diría yo. Espérate, ¿cómo? Eh, lo hago igual, o sea, no es tan necesario porque aquí con aquí aplicando la inversa sale, pero igual lo podemos hacer ahora. Entonces lo que uno hace es tomar un triángulo como imaginario igual, un triángulo pitagórico. Eh, y aquí ustedes pueden ubicar al teta donde se les dé la gana. Por ejemplo ahí, o acá arriba da lo mismo. Con hipotenusa X y con cateto adyacente 1. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, para poder encontrar estas relaciones de acá. Para poder escribir la tangente de teta de una forma más elegante. ¿Ya? Porque fíjense, ¿cómo va a ser la tangente de teta? La tangente de teta, ¿se acuerdan que era el lado opuesto partido en el lado adyacente? ¿Se acuerdan? Aquí muy al estilo colegio, pero con las definiciones que tienen ustedes a mano, es lo mismo. Esto de aquí por teorema de Pitágoras es obviamente x cuadrado menos 1. Entonces la tangente de teta es eso de ahí. Dividido en 1, no lo voy a poner. Entonces, en vez de poner tangente de teta acá en nuestra respuesta final, ¿se acuerdan? Vamos a poner esto como respuesta. Y ahí nos queda ya dependiendo de la variable x al tiro. ¿Ya? Y bueno, el resultado sería así. Esta parte acá sigue valiendo arco secante de x. Ahora, no se asusten porque este ejercicio es difícil, el 8. ¿Ya? Pero intenten entenderlo igual después, cuando estén estudiando. Pero es difícil el ejercicio 8. Porque tiene muchos cambios de variable. Aquí fíjense, tiene otros trucos como de poder separar la tangente a la cuarta de esta forma. Ocupa esta identidad trigonométrica todo el rato. ¿Qué más hace? Después tiene que resolver esta integral de acá. Que esa ya no estaba tan difícil porque estaba la derivada al lado. Entonces no. Pero igual.
Así que este ejercicio era de los difíciles. El 7 quizás está un poco más en la dificultad de lo que podría ser una prueba. Para que lo lean ahí porque ya no lo alcanzamos a hacer. Y el 6 también está harto difícil. Pero yo creo que los demás, de los que están de aquí para arriba, son de dificultad prueba. Acuérdense de la integración por partes, ya no vimos ninguno de esos, pero acuérdense de eso, que es seguro que les va a salir algo así. Ya, pues, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna integral que tengan duda de cómo resolver? Yo tengo una. ¿Sí? Dígame cuál, Bruno. La integral de 1 partido en x cubo más 1. X cubo más 1. La hizo el loquito del canal ¿Ya? y queda igual choqueado. O sea, llega un punto en que es asible hasta que hay un punto en que se pega muchos trucos. Pues la separa en fracciones parciales, etcétera, etcétera, y después la intenta dejar de una forma tal que el resultado es arco tangente. Ocupa... Ocupa mucho Torres truco. Esto es como... ¿Cómo se factorizaba esto? Esto X es... más 1 ¿Ya? por x cubo menos x. X al cuadrado. O sea, perdón, x cuadrado menos x más 1, creo. Sí. Pero, Bruno, ¿es la integral de eso o la raíz de eso? No, la integral de eso. De 1 partido en eso. Ah, Sí, no, esta es difícil, no son tan fáciles. De hecho, uno puede, con herramientas que van a ir más adelante, ponerle un n y dar un resultado para cualquier n. Pero eso ya es mucho más... Los matemáticos van a aprender a resolver eso. Bueno, esto allí, bueno, aquí esto era con un 3. Y esto allí se puede factorizar. Esto tiene raíces en los No, reales. no, tenéis que saberlo en una lineal, un bx más c. Pues su discriminante es negativo, entonces no podéis. Claro. Entonces, fracciones parciales allí aplica entonces, ¿cierto? Claro, fracciones parciales, en un punto todo queda como que se puede hacer, hasta un punto en que se pega una truqueada para dejarlo en arco tangentes. Ya, entonces aquí aplica fracciones parciales, les va a quedar como algo de este estilo, ¿no? No sé cuánto vale la constante A, pero les va a quedar algo como así, como bx más c de x partido en el otro que es cuadrático. Acuérdense que las fracciones parciales, cuando uno de los términos de abajo es cuadrático, tiene que ir un término lineal arriba. Pero eso es cuando hay cuadrático que no se puede factorizar, digamos. Exactamente. Cuando Sí. tiene discriminante negativo. Si no, habría que sacarle las raíces. Sí, y ahí lo separáis en lineal Claro. y aplicáis el otro, ¿no? Claro, claro. Eh, Pero mi punto, o sea, se puede hacer truqueando, etcétera, pero mi punto es que si eso de ese estilo lo van a preguntar, ¿no? ¿Qué crees tú? yo creo que podría salir como X al... Ahora, X a la cuarta más 1, ese sí que es difícil. Ese de verdad que es muy difícil. Pero X al cubo más 3 podría ser porque es fracciones parciales. Esto de aquí es logaritmo nomás, ¿cierto? Claro, que hay un punto en la última en que truquea muy mal, muy descarado, muy sucio. Aquí, aquí no... sí, igual está difícil, ¿no? Porque con un cambio variable acá, ponerle todo esto la derivada, no se aparece mucho lo que está acá arriba. La derivada le queda, o sea, la derivada a lo de abajo le quedan 2x menos 1, pero arriba le quedan un x menos 2. Bueno, un 2 menos x. Y multiplica por 2, divide por 2, le suma 1. Ah, ya. Después abajo lo divide. Hace como algo parecido a lo que hiciste en la primera de hoy día. Ah, ya. Porque justo la primera de hoy día también era arco tangente. Entonces lo dejaste de esa forma. Hizo algo muy parecido. Entonces podría... Podría salir. Esto en realidad te va a dar un logaritmo después, ¿no? Porque esto de aquí es un... Si uno... Es como, entre comillas, un polinomio, o sea, una función racional con algo lineal abajo, porque esto tiene grado 1, esto tiene grado 2. Entonces se puede ver como... O le da un arco tangente.
por lo que me acuerdo, le da un arco tangente. Le da un arco tangente. Sí. Eh, Sí, pero no importa. Sí, el punto en mi pregunta era ese. puede salir, sí, puede salir algo así. Sí. Sí. A tiritar no. Sí, con trabajo ese se puede hacer bien, sí. Claro, es como trabaja mucho ahí el loquito de las 100 integrales. Sí. Pero eso lo transformaba en un arco tangente. Tipo, No, la integral le daba arco tangente. Al final del día le daba arco tangente. Y si ustedes completan cuadrado en este, ¿cómo les quedaría? ¿Saben completar cuadrados y de modo que esto les quede como un binomio? Así como algo al cuadrado. Eso es lo que había hecho. El weón lo dividía por una letra. No me acuerdo cuál. A ver, sabes que lo voy a buscar, calma. Si aquí uno completa cuadrado en este, sería... uy, se me olvidó completar cuadrado. Sería como... tranca, no era el único, tampoco me acuerdo. Porque aquí, bueno, va a quedar un 2 arriba, me tiene que quedar un -1, entonces tiene que haber un medio metido por ahí. Bueno, el tema es que aquí uno puede completar cuadrado en esta. Le va a quedar x menos algo acá, más... Ahí está Claudio. El abajo, ese uno lo separaba en un cuarto más 3 cuartos. Ah, ya. Ah, ya, Es- entonces, así se completa cuadrado. Entonces claro, este lo hace como... más un cuarto más 3 cuartos. Y Claro. ese x menos x más un cuarto, ese es x menos un medio, todo eso al cuadrado. Ah, ya, claro, verdad. Ahí está la completación de cuadrado. Claro. Em, y esto ya es sencillo, porque esto de aquí, fíjense, la integral de eso de ahí es parecida a la que hicimos más abajo, como dice el Bruno. Es parecida a esta, a la primera que hicimos, o sea, la segunda. Es parecido a esta. Fíjense que el paréntesis al cuadrado que me quedó es como el omega al cuadrado, salvo una sustitución que hay que hacer, más la otra constante, que en este caso es 2 y acá arriba es 3 cuartos. Entonces, lo que hace el Black Pen Red Pen es seguramente repartir este denominador con SBX, repartirlo después con este C, y bueno, en algún momento ocupa esta descomposición, porque acá le queda algo de esta forma a Bruno, ¿no? Le queda como... Sí, eh, sí, sí, todo eso también yo lo pude hacer. El tema no pude hacer cuando lo truquea más abajo, porque primero truquea el numerador, después truquea eso abajo en el denominador. pero después en esta parte lo que hace, cuando está acá, lo que hace es seguramente definir una variable así, ¿o no? Dejar todo lo que está acá adentro como una sola variable, de modo que eso le quede como un u al cuadrado. No sé si hace algo así después. Y después hace lo mismo que hice yo, pues. Claro, claro, exacto. Y ese 3 cuartos lo deja como también algo al cuadrado. Ya. Y ahí sale el arco tangente, obviamente, sí. Claro, exacto. Pero la busca así, como que la busca todo el rato. Es que así se hacen estos, pues. Así uno trata de dejarlo como integrales conocidas, ¿cachai? Seguramente trató todo el rato de dejar esto como un u al cuadrado más uno, para que le diera el arco tangente, pero después los cambios de variables les va a ir como ensuciando toda esta parte de acá. Igual como lo hicimos acá, pues aquí yo lo busqué mucho, esto para que les quedara parecido a este integral de acá. ¿Se acuerdan que primero dividí por 2 para que aquí me quedara un uno? ¿Se acuerdan? Y esto lo cambié también, lo truqué ahí bien, para que quedara así con el raíz de 2 ahí. Y lo de acá, aquí recién hice el cambio de variable, para que me quedara así la cosa. Bueno, con esa raíz de 2 acá afuera. Y esa integral yo la sé calcular, pues, arco tangente, ¿no? Entonces el Black Pen Red Pen hace todo el rato eso. Al completar cuadrado trata de hacer todo el rato eso, dejar esto como un omega cuadrado y luego dejar este 3 cuartos como un uno. ¿Van a quedar constantes multiplicando afuera? Sí. Pero eso creo yo que es lo que hace
Recuerda que tiene que ser por definición polinomio. Claro, ¿Claudio? ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué hago con el BX? Porque ya lo puedo separar y la parte donde hay una constante es fácil, me puedo buscar el uno de forma. Claro, el Bx, uy, no tengo espacio acá, pero allí sería como integral de Bx, x más 1. Aquí de alguna forma tenéis que tratar de hacer aparecer la derivada de lo de abajo acá arriba. Ese b obviamente no sabemos cuánto vale, pero probablemente no sea un número tan feo. Entonces aquí así, u igual a eso de ahí. Entonces aquí uno deriva. Lo que dijo el Bruno, esto daba Claro, 2x. 2x menos 1. Claro, y arriba tenía x menos 2. Me acuerdo. Pero el, Todo, el vx más c, claro. ya. Entonces, ¿cuánto era? X menos 2. Claro. Entonces Partido aquí en. un X nomás entonces acá, porque aquí estoy viendo solamente esta parte, sin el C. Claro. Pero. No. Mm. O sea, pero Bruno, ¿cuánto te da el A y el BX más C? Como para hacerlo, porque después se me va a ir la banda. Me tengo que meter a meterlo. Eh, el A da un tercio, el B da menos un tercio y el C da menos dos tercios. No, mentira, el C da dos tercios. El tema es que después lo saca, ese tercio lo saca para afuera. Ya. Y Pero aquí, no, sí, no, sí, no sé, lo encontré difícil esa parte. Lo sí, que pues, viene aquí después de la fracción principal. probablemente suma cosas, o sea, suma ceros, multiplica por unos, ¿o no? Para que les dé Sí, esta hace parte. todo eso, todo eso. Y probablemente aquí afuera les quede una constante, media fea, y le va a quedar el logaritmo, pues. Aquí finalmente va a llegar a un logaritmo, porque lo de abajo le llamó u, arriba obviamente buscó la derivada, entonces obviamente le va a quedar un du, y aquí una constante que no tengo idea cuánto vale, entonces ahí le va a salir otro logaritmo probablemente. Entonces el logaritmo sale de acá, sale de ahí, y después esta c suelta Exacto, un exacto, eso arco mismo, sí. eso mismo. Y esa arco tangente sale completando cuadrados. Que de verdad que no. Si tuviéramos más tiempo, haríamos el ejercicio. Nos faltó ese clásico, pues como de completar cuadrados para que saliera el arco tangente. Igual como que eso de, como que no sé, siento que está igual muy encima para hablar el lunes. Como que de hecho el IPS hoy día tampoco pasó fracciones parciales. Ah, ¿no pasó? Como, no, según yo como que decía grabar un video haciendo ese tema porque ya no quedan más clases aparte de la de mañana. Ya, hoy día tuvieron las clases presenciales, ¿o no? Sí, pero IPS no hizo como materia. Por lo que me dijeron, dijo que se iba a grabar después y a subir la clase como de la materia en sí. Como un video de YouTube, digamos. Eh, Uno, me refería a si el Bruno se podía escribir las constantes que me las dictó. Ah, claro. y poner ¿cómo se llama? El video aquí para que lo vea el Matías y el Esteban, Bruno. El link aquí en el chat. Ya, no. Para que vean ese video porque de verdad tiene hartas integrales resueltas ahí. Ah, es bueno, igual. Sí, po. Aunque esté en inglés, uno va viendo lo que va escribiendo nomás y va cachando. Si tienen alguna duda de que si hace algo muy raro y no le entiendo porque está en inglés, me escriben nomás. Pero resuelve como 100 integrales en 5 horas, algo así. O en más horas, como en 10. Y el loco termina muerto, así como. Uy. Y ahí está un poco más complicado, Matías. En ese caso tendrías que estudiar por las tuyas y lo que hice yo el otro día, que también se me habían olvidado las fracciones parciales, era ver un video en YouTube y me quedo así como
No recuerdo qué video en YouTube era exactamente, pero te lo puedo mandar más tarde, ¿ya? Sí, no es tan complicado fracciones parciales. Sí. Ya, pues ahí voy a ver el ejercicio ese que dices tú, pero probablemente lo de completar cuadrado ya es un clásico ya para que salga el arco tangente. Es un clásico. Siempre se hace así que para que lo tengan en cuenta también, que si tienen un polinomio con un polinomio cuadrático que no se pueda separar en factores lineales, o sea, y no pueden aplicar fracciones parciales ahí, es bueno completar cuadrados para que les salga algo parecido al arco tangente. ¿Ya? O sea, eso siempre los pueden dejar como un paréntesis al cuadrado más una constante. Y eso es muy parecido a la integral que da el arco tangente, ¿cierto? Increíble. Pasé cónica y todavía no me acuerdo de la completación de cuadrado.